Muy buenos días, hermanos, ¿cómo han estado? Bueno, pues damos gracias a Dios que nos ha permitido vivir para adorarle, porque la vida sin el propósito de la existencia, que es darle la gloria a Dios, sería inútil. Por 3 domingos hemos estado meditando el tema de la devoción. ¿Sí se acuerdan? El tema de la devoción. Y que esa devoción es voluntaria, pero es una devoción exigida por el Señor. A nosotros, la iglesia. Nosotros hablamos de la devoción diaria, de la devoción por la obra de Cristo, su expiación, y también la devoción en la expresión máxima de lo que es esta, haciendo votos. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? La narrativa del libro de Números continúa en el capítulo 31. Y hasta donde el libro nos dejó, antes de meditar un poco de las palabras de Dios al pueblo en cuanto a sus leyes, sus fiestas, lo que corresponde a sus devociones, hasta donde la narrativa nos dejó, nosotros recordamos lo sucedido con Balaam. ¿Sí se acuerdan? De Balaam, el cual le tocó bendecir a un pueblo al cual contrataron para maldecir. Y también recordamos la posterior mortandad o plaga que Dios envió a Israel cuando Balaam, aconsejando a Balac, le dice que la única forma de que este pueblo le ocurriera algo es si este pueblo ofendía a Dios. Es así que Balac le dice a sus mujeres, ¿sí se acuerdan?, que vayan al campamento, y por culpa de las mujeres de Moab vino la plaga en el capítulo 25. No sé si se acuerdan que aquella vez tratamos el tema de la inmoralidad sexual, que el mundo, la trampa del mundo para la congregación de Israel, que es la iglesia, es atacarlo por sus pasiones. Esa vez lo vimos. Ahora estamos terminando el libro de Números, y la narrativa del pueblo está en un lugar específico, está en los llanos de Moab, está a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y nosotros también recordamos que Israel se ha apoderado de unas tierras, de la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y On, rey de Basán, ambos reyes cananeos, tierra que llegaría a ser de Israel, de la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Cuando nosotros tratamos el tema de la guerra que tuvo Israel con estos dos reyes en particular, en el capítulo 21 se dijo que la llegada de Israel a Canaán es ¿por qué? ¿Debido a qué? Si se acuerdan, algo que Dios le dice a Abraham en Génesis 15, 13 al 16, el cual voy a leer para recordárselos. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Está hablando de Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, es decir, la cuarta generación son los hijos de Israel que están en este momento en Números capítulo 31,
¿Por qué? Porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, el hecho de las cosas que vamos a narrar hoy es debido precisamente a que Israel va a ser el elemento del juicio de Dios, porque el colmo de la maldad, según el consejo y la voluntad de Dios, su mirada ha llegado hasta el colmo. Entonces, la maldad al colmo, el pecado al límite, la manifestación de la cólera de Dios y del juicio de Dios deben ser elementos patentes cuando estamos leyendo narraciones como las que vamos a leer hoy. Como el acabar con una población. Pues, como hemos estado meditando y según la idea del pensamiento bíblico, es que Israel va a ser ese instrumento de Dios. En la historia de la iglesia, estamos hablando de nuestra historia, había sectas como los gnósticos que decían que Dios del Antiguo Testamento era muy distinto al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento, decían ellos, es sanguinario, es severo, es implacable. Y lo decían por las narraciones de la conquista y de este pasaje. Ellos se preguntaban, ¿cómo un Dios de amor, de misericordia, puede actuar de esta manera? Por lo tanto, ellos veían dos dioses en la Biblia. Uno era el del Antiguo Testamento y el otro era el Padre de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Al del Antiguo Testamento le decían el demiurgo. Nosotros creemos que Dios es uno solo, por la misma palabra de Dios que lo dice. Y creemos que es inmutable, por la misma palabra de Dios que dice que Dios es inmutable. Más bien le hacemos la pregunta, en base a lo que les dije, que tenemos que entender que cuando habla estos pasajes hablan de una cólera de Dios, una ira de un juicio de Dios, porque el colmo de la maldad ha llegado al límite. El pecado ya no es aguantado por Dios. Frente a esto, yo hago la pregunta, ¿Dios juzgará al mundo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios va a juzgar al mundo? Bien, lo va a juzgar. ¿Acaso no lo va a juzgar por las obras impías que ellos hacen? Sí, claro, eso lo dice la Biblia. ¿Acaso la palabra de Dios no dice acerca del juicio venidero lo que dice en Apocalipsis 19:18, que dice, para que cuando venga la batalla de Dios, de Cristo, con las potencias que están reinantes en la época, un ángel hace un llamado a las aves del cielo y dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, grandes y pequeños. Porque vamos a ver en este capítulo que Dios va a acabar con los niños. Aquí está que el juicio de Dios va a ser también contra hombres grandes y pequeños. Y en Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Yo pienso que habla del mismo Dios. Yo no veo que hay diferencia del Dios que nos muestra, al cual su ira, su juicio se manifestó en en Números capítulo 31, y el que ha dicho que va a venir un juicio venidero el día de la ira del Señor. Yo veo el mismo Dios. Yo no veo ningún otro Dios ahí. Es más, está en el Nuevo Testamento. ¿No será más bien que los que creen, al igual hoy, que los gnósticos de los primeros siglos de la era cristiana, y también tienen ese tipo de señalamientos, que Dios no va a juzgar a nadie, ni va a enviar a nadie al tormento eterno, pues porque Dios es bueno y es amor, pues Dios los va a enviar a los pecadores, pequeños y grandes, va a enviar a mujer y hombre, y judío o gentil. Eso lo va a hacer. Debemos captar la intencionalidad del pasaje, porque si no lo hacemos, desvirtuamos el mensaje del pasaje y al autor del pasaje, que es Dios. Ahora, el tema del pasaje es en relación al juicio de Dios, pero esa relación tiene que ver con la iglesia. Vamos a ver un aspecto del juicio de Dios, pero que tiene que ver con la iglesia, que es la realidad del Israel que se habla en estos pasajes. Porque vamos a entender un aspecto del juicio, y es que uno de los aspectos del juicio es que el juicio separa lo santo de lo inmundo, el pueblo de Dios de los que no son el pueblo de Dios. Ese es una evidencia de un juicio. Esta verdad tiene tanto como perspectivas escatológicas, es decir, de un juicio venidero, las cosas que acontecerán, que están predeterminadas por Dios, como también los cuidados que debe tener la iglesia. También va incluido ahí. Bien, que el Señor bendiga y nos ayude a comprender y entender este pasaje. Vamos a comenzar. Vamos por favor a Números capítulo 31 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Como siempre, yo empiezo y ustedes continúan. Vamos a leer. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vaya contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Bien, en estos 5 versículos vamos a ver dos cosas. La primera es la petición de Dios, la orden de Dios, y la segunda parte es la respuesta de Moisés. Dios da la orden. ¿Cuál es la orden? De vengarse de los madianitas. Bien, esta orden de vengarse de los madianitas es una orden que encontramos en el capítulo 25, versículos 16. Porque nos pone en contexto, nos va a poner en contexto de por qué el Señor va a hacer ello. Dice así:
Después de la plaga, y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árdides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Entonces, aquí vemos que Dios ya había dado esa orden, y es en el contexto de lo que había sucedido con las mujeres de Madián, según el consejo de Balaam. La causa del juicio de Dios contra Madián es porque tiene similitudes con los cananeos. Recordamos que el colmo de la maldad de ellos ya había llegado a los ojos de Dios, y lo que hicieron ellos con Israel era llegar a ese tope de la maldad, porque la guerra santa de Dios en la conquista no era contra Madián, era contra los cananeos. Los madianitas no eran cananeos. Nosotros recordamos cuando predicamos las prácticas de adoración que se hacían en Baal-peor, ¿sí se acuerdan? Las prácticas que se hacían, y vimos cuál fue el colmo de la maldad que llevó al pueblo de Israel a pecar. Recordamos que en Baal-peor era el colmo de lo que el hombre puede hacer. Recordamos que hacían sus necesidades al frente del ídolo. ¿Sí se acuerdan? Imagínense una clase de adoración así. Entre más execrable sea la actitud o el acto que el hombre hiciera, ese Dios de Baal-peor se sentía más agradado. Y las mujeres de Madián usaron sus encantos en las debilidades sexuales y las pasiones de los hombres de Israel, y los arrastraron a hacer ese culto en Baal-peor. Imagínense, el pueblo comprado y el pueblo al cual el Dios había dicho que era su heredad. Imagínense lo que estaban haciendo. El colmo de la maldad fue que estas mujeres arrastraron a los israelitas a Baal-peor. El colmo de la maldad fue que Sinri, un príncipe de la tribu de Simeón, si recordamos, llevó a una mujer al campamento a fornicar a los ojos de todo el pueblo. ¿Se acuerdan? Ese fue el colmo de la maldad. Entonces, Dios ordena la venganza contra Madián. Nosotros también sabemos que los madianitas no fueron destruidos, porque los vemos en las narraciones posteriores. Los madianitas que fueron destruidos fueron aquellos que limitaban con el campamento de Israel, y que precisamente quedaban Israel frente a este ídolo que era Baal-peor. Son los pueblos que estaban alrededor de allí. Creo que narra únicamente, como les decía, los que estaban implicados en los de Baal-peor, aquellos que dando sus hijas y promoviendo la prostitución y la fornicación de sus hijas, hicieran que 24,000 israelitas murieran por el juicio de Dios, al enviarles el Señor mismo una plaga. Y ustedes sí se pueden dar cuenta que ciertamente todo va en relación al juicio de Dios. Por lo siguiente, vemos
claro, por los madianitas, pero vemos también una sentencia de Dios a Moisés por lo sucedido en las aguas de Meriba, ¿cierto? Dice, haz esto porque tú vas a morir. Inmediatamente recordamos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por lo sucedido en las aguas de Meriba. Cuando dice, y después será recogido con tu pueblo. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 20 de Números y el 24, nosotros sí dijimos cuál era el pecado que Moisés había hecho. Se los voy a leer. Dice así, hablando primero de la muerte de Aarón. Dice, Aarón será reunido a su pueblo, dice el Señor, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis, porque ahí está Aarón y Moisés, fuisteis rebeldes a mi mandamiento en aquellas aguas de rencilla. Vemos que sí es un contexto de un juicio, ¿sí? Y no quiero decir que Moisés cayó en el mismo juicio de los madianitas. Lo que quiero decir es que se está revelando de Dios en sus hijos un contexto de juicio diferente al de los impíos, pero de todas maneras está revelando un aspecto del juicio de Dios. Pues la enseñanza que vamos a ver es una actitud, un obrar de Dios contra el pecado y lo que debe hacer la iglesia y el creyente en ese conocimiento de ese aborrecimiento que Dios tiene del pecado. Entonces, volviendo al relato, Moisés escucha a Dios y él reúne contra Madián, en esa venganza de Dios, en ese juicio de Dios contra ellos, reúne a 1000 por cada tribu, en total 12,000 hombres. Estos 12,000 hombres no son hombres aparte, estos 12,000 hombres representan a toda la asamblea de Israel. Es como si todo Israel se vengara de los madianitas. Vamos a leer los versículos 6 al 11. Yo terminé, ustedes continúan a la voz de 3. 1, 2, 3. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Entonces, una vez reunidos los 12,000 hombres en pie de guerra, Moisés los envía para ejecutar la venganza del Señor. Y Moisés, siendo el sumo sacerdote Eleazar, no envía a Eleazar, envía a su hijo Fines, dice, con los vasos del santuario y las trompetas en su mano. Este hijo de Aarón, Fines, fue protagonista en lo sucedido por lo hecho por Madián al pueblo. ¿Sí se acuerdan? Pues debido a su celo por Jehová, hizo juicio, atravesó a Zimri, el príncipe de Simeón, con la
hermana de este príncipe madianita, lo cual a los ojos del pueblo fueron a fornicar, y él, ardiendo en celo, los atravesó con la lanza. Este Fines es el protagonista, porque recordamos que también es un juicio de Dios, la plaga que le sucedió al Dios matar a 24,000 de Israel por haberse pervertido en el culto a Baal Peor y en la fornicación con las hijas de Madián. Ahí Fines tiene que ver mucho en eso. Nosotros recordamos aquella vez cuando vimos la pasión de Zimri y el celo de Fines, que las pasiones mundanas se combaten con el celo por Dios. ¿Se acuerdan? Entonces Fines va con las trompetas del santuario, con las copas del santuario y con las trompetas de plata usadas según la ocasión. Esta es la guerra. Y se dice que hicieron la guerra y mataron a todo varón entre ellos. De esa parte de Madián, la que está cerca, Baal Peor, mataron a todos los varones. Y entre ellos los 5 reyes madianitas y a Balaam, hijo de Beor. Esos fueron los reyes que participaron en la estrategia para que Dios castigara a Israel. Además, muere un personaje que tratamos por 3 reuniones, por 3 domingos los tratamos, que era Balaam, diciendo muchas cosas que el Señor nos enseñó por su palabra de este enigmático y extraño personaje, al cual el Nuevo Testamento habla de él como un falso profeta. El libro advierte a la iglesia de personajes como él, como Balaam, que hagamos el mismo, y nos dice que debemos hacer el mismo trato que tuvo Dios con ellos. Claro, no matarlos a espada. ¿Sí? Nosotros no matamos a espada a los falsos profetas, no los esperamos en la esquina y los matamos. Aquí el juicio de Dios, traspasado o contextualizado a nuestra época y en la revelación progresiva de las Sagradas Escrituras, es que la iglesia los discipline, les diga que ellos no son cristianos y por lo tanto están muertos en sus delitos y pecados. Que la iglesia los discipline. Bueno, hasta aquí, ¿qué aprendemos nosotros, la iglesia? Pues haciendo una recapitulación de las cosas que sucedieron para que este juicio de Dios viniera, aprendemos, en primer lugar, Israel está a las puertas de la entrada de Canaán y es el elemento del juicio de Dios. El colmo de la maldad ha llegado a su límite. Dios va a hacer un juicio en ellos, los va a destruir. Entonces, que los cananeos recibirán el justo juicio de Dios. Eso es lo primero que aprendemos. Que Dios dará el pago de los pecados al mundo. Un mundo abiertamente contrario a Dios, que no le importa la santidad, que no le importa su revelación, que no le importa sus mandamientos, que no le importa su persona, que no le importa que Él es el creador. Y como si nada. Ese es un mundo abiertamente contrario a Dios. El mundo es un enemigo declarado de Dios, como los cananeos. Sin embargo, hay pueblo como Madián. El pueblo de Madián son descendientes de Lot el justo. Tienen conocimiento de Dios, han andado con los santos. Este pueblo es de la contaminación de Sodoma.
se les pega a sus prácticas. Ellos son personas enigmáticas como Balaam. Dicen tener a Dios, asisten al culto, dicen honrarle y hasta en cierta parte, hasta en cierta medida, pero sus intereses están en el lucro, en el que le sacan algo al mundo, no quieren perder. Nosotros cuando estudiamos a Balaam, dijimos que qué bueno es la iglesia conocer los enemigos que tiene enfrente, pero qué terrible es para la iglesia los enemigos que tiene entre ella, como los madianitas, como Balaam, que inclusive en la asociación del mundo con este tipo de creyente, entre comillas, es una maldición inclusive para el mundo, porque lo lleva a precisamente esto, queriendo un consejo de un profeta, lo que les conlleva es a una destrucción. Que son guías ciegos guiando a otros ciegos. La iglesia tiene enemigos, el mundo, y entre ella también. La manera de enfrentarlos es escuchando la voz de Dios mientras peregrinamos por el desierto. ¿Y qué dice Dios? Hostigad a los madianitas, ¿cierto? ¿No dices? Y heridlos. Esa es la voz de Dios, que contra ese tipo de personas debemos que hostigarlos y herirlos. Bueno, ¿y cómo debemos pelear? Debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Debemos aplicar la disciplina de la iglesia. Debemos enseñar la separación del mundo y de la iglesia. De lo santo con lo profano. Debemos ser como fines ante el pecado. Llenarnos de celo santo en la congregación. Pues la iglesia es santa. Y mora entre nosotros Dios, que es 3 veces santo. Contra los madianitas en la iglesia, debemos seguir el consejo del Señor Jesucristo glorificado cuando habló a la iglesia de Pérgamo, allá en Apocalipsis 2:14, versículo 15, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, madianitas, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Debemos entonces aborrecerlos, aborrecer ese tipo de personas, sí, claro, ese tipo de actitudes debemos aborrecerlas, porque Dios las aborrece. Cristo también las aborrece, porque ahí el que está hablando es Cristo. Yo lo aborrezco. Y no debemos retenerlos. Y no debemos retener eso, que queriendo agradar a Dios y queriendo agradar al mundo, nos hacemos una especie de tipo de cristianos, entre comillas, tipo madianita. Eso es imposible, eso no existe en la palabra de Dios. Este es un mensaje a cada cristiano,
que es un soldado escogido para pelear contra la idea de armonizar las verdades cristianas con las ideas del mundo. El creyente debe hostigar este tipo de vida y este tipo de influencia en su vida todo el tiempo que está peregrinando en el mundo. Porque hay madianitas en nuestro corazón. ¿Ya los identificamos? No es fulanito de tal, es cosas en su corazón. Eso es lo que Dios permite aborrecer, sacar. Son todas aquellas licencias que nos damos sobre pretexto de libertad cristiana que lo está llevando a pecar. Son los argumentos o las prácticas que compartimos con el mundo, como es el amor al dinero, el descontrol en las palabras, la ira manifiesta, el odio, el influjo de las bajas pasiones. Todas estas cosas son madianitas. La falta de amor en los creyentes, la pereza y todas las levaduras que leudan la masa. Contra todas esas cosas Dios nos ordena batallar, pelear, que no quede nadie vivo en nosotros, en nuestro corazón. Que sea una consecuencia en la iglesia del juicio de Dios al pecado, a la maldad. El que nosotros hagamos un juicio también. Manifestemos el mismo sentimiento que Dios siente hacia el pecado. Nosotros como iglesia también. Pues toda nuestra vida es batallar con nuestros madianitas. Pues lo que buscan es que adoremos a Baal peor. Quieren que Dios nos maldiga y vivamos bajo la plaga, cuando Dios lo que quiere es una iglesia celosa por la santidad. Pero vamos a continuar. Versículos 12 al 18. Ustedes terminaron, yo continué. Dice así: y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, porque hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Bueno, sucedió algo muy conocido por nosotros. Pues recordamos lo sucedido con Saúl y Samuel cuando mandó a hacer la guerra a Dios contra los amalecitas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dejó vivo a Agag, a su familia y lo mejor? Y vino la reprensión del profeta, de Dios por medio del profeta. Por textos como estos y por varios pasajes más del Antiguo Testamento,
Sucede que las personas chocan con Dios y lo que las Escrituras nos enseñan del carácter de Dios. Nos dicen, pero Dios es un Dios de amor. ¿Cómo así que Dios pidió la vida de los niños? ¿Cómo puede hacer eso con esos niños y bebés inocentes? Esa no es la imagen de Dios que conozco. Dice. Bueno, ante esto yo digo que en primer lugar ponen pensamientos humanistas y creen que Dios debe ser el más grande humanista que hay. Cierto que Dios nos ama, pero para ser conocido como Dios de amor, envió su Hijo a morir, a ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿A quién? A su Hijo, a Cristo. Dios castigó en Cristo para ser conocido como Dios de amor el merecimiento de nuestros pecados. Y por tal razón yo veo también al mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque Cristo, siendo más inocente que un bebé, o alguien lo va a poner en duda, siendo Cristo más inocente que un bebé y más puro que un recién nacido, Dios lo entregó a la muerte. Y si no fuese así, no hubiéramos conocido a Dios como un Dios de amor. Ahora, hay varios elementos del juicio de Dios en Moisés, en el enojo a los capitanes. Se les llamó la atención por su falta de obediencia. Lo que hicieron estaba mal delante de Dios. Moisés se lo hace ver. Bueno, ¿y por qué razón Dios se lo hace ver? Porque Dios quiere unos capitanes del ejército, unos líderes de las iglesias enteramente obedientes contra los madianitas. Para nosotros, con nuestra permisividad en la iglesia de Cristo, de tener vicios mundanos con tinte cristiano, Dios quiere que todos los líderes de las iglesias sean firmes contra la orden de hostigar y herir a los madianitas. Con todas esas cosas con tinte cristiano que hay ahora por todas las iglesias, que son más cosas mundanas que cosas reveladas en la palabra de Dios. Los jefes habían dejado a las mujeres con vida. Esas mismas mujeres que llamaban a los israelitas exhibiéndose para que pecaran con ellos. Y luego así degradarlos más y más y más, hasta llevarlos a ofrecer ese culto degradante, asqueroso, inclusive para la razón humana, para lo que es costumbre sana. No se necesita tener mucha revelación de Dios para saber que hay cosas realmente asquerosas, y que lleguen a hacer eso es algo terrible. Esas mismas mujeres, estos los dejaron con vida. ¿Ustedes no se imaginan el peligro que corrían los israelitas al dejar las vidas? Hago la pregunta: si Dios, en su santo juicio contra los pecadores, fornicarios, esos israelitas, mató a todos ellos, a 24,000 por transgresores,
A estos israelitas Dios mató, siendo su pueblo. Estas mujeres con que pecaron ellos y su propia maldad, ¿no les correspondía parte del juicio de Dios también? Yo digo que claro, sí. ¿No era pues justo que les aconteciera lo mismo a ellas? Más bien, era lo que le correspondía a ellas. Porque el colmo de la maldad de ellas llegó hasta el límite. Todas estas ciudades que se encontraban en Baal-Peor fueron tratadas como se tratarían a los cananeos. Algunos dirán, listo, ellas pecaron, pero los niños varones, ¿por qué Dios les mató? Bueno, se nos dice que el pedido de Moisés fue: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero todas las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Los niños varones, lo único que se nos da como una luz es que fueron tratados o catalogados como las mujeres que habían conocido varón, que no eran vírgenes o puras. Y es difícil y oscuro, tanto que no se puede decir. No sabemos. Lo cierto es que Dios lo pidió. Yo hago la pregunta, ¿y acaso es que Dios es injusto? No creo que sea injusto. Lo que pasa es que pensamos que nuestros pensamientos son mejores que Dios, sabiendo que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, son mucho más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Y sus caminos no son nuestros caminos, como difiere el oriente del occidente. La cuestión, ¿esos niños fueron condenados? Ante ello, nosotros, recordando lo que hemos estudiado en nuestros discipulados, solo decimos lo que dice nuestra confesión acerca de los niños escogidos, aquellos que mueren en la infancia, y es que son escogidos. Y creo más bien que los únicos a los cuales se les halló algo bueno fue a ellos, a estos niños. Pero ese es otro tema. ¿Pero qué? O sea, lo que les voy a decir, se los voy a decir a todos los que nos pueda estar resonando los oídos a estas verdades. Porque aquí nosotros tenemos muchos niños pequeños. ¿Acaso no ha pensado mi hermano o mi hermana y amigo que cuando venga el gran día, el día en que toda la humanidad tenga que comparecer ante el juez de toda la tierra, que primero debe haber muerte? ¿No cree? Que primero debe haber muerte. Y muerte de toda la humanidad. Niños, niñas, bebés, jóvenes, adultos, viejos, todos ellos deben morir. ¿No sucedió esto con el diluvio? ¿No sucedió eso con el diluvio? ¿Acaso no murieron niños y bebés? ¿Y todo? Es porque el contexto del juicio, y nosotros pensamos cosas ante un juicio venidero que tal vez no hemos ni atrevido a pensar. El libro de Apocalipsis nos dice que Dios hará dos siegas, la siega de su pueblo y después la siega del mundo. Para que suceda esto, todos debemos morir, inclusive los hijos de Dios. En Apocalipsis 14, del 14 al 20 dice esto. Y yo digo que basta con decir llegar hasta allí, porque es hasta allí donde nos permite llegar las Escrituras frente al tema de por qué Dios
pidió esto que inclusive los niños murieran. Como les decía, nuestra confesión de fe dice que son niños escogidos por Dios. Y dejémoslo hasta ahí. Si nuestro tema es la lucha con lo madianita en nosotros y de dentro de la iglesia, la pregunta de hoy que nos hace la palabra de Dios y que nos la hace a cada uno de nosotros, los que no estamos atendiendo la palabra de Dios, es: ¿por qué ustedes están dejando con vida a todas las mujeres madianitas? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué estamos dejando con vida a todo lo madianita? ¿Por qué? Si hay un juicio de Dios, algo que separa lo santo de lo inmundo, ¿por qué están dejando con vida lo madianita en sus vidas? ¿Qué razón tiene de hacerlo? La orden es clara en la palabra de Dios. ¿Por qué no los está atendiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a leer hasta el versículo 24. Hasta aquí vamos a llegar. Como ustedes terminaron, yo continúo. Dice así: y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro, la plata, el bronce, el hierro, el plomo. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Bien. Es mi pensar que este pasaje habla de juicio, de batallar, de hostigar a lo que tiene tinte de iglesia, pero que es abiertamente mundano. Tinte bíblico, tinte cristiano, pero es abiertamente mundano. Pues lo que Dios nos quiere revelar con este tipo de capítulos y de acciones que leemos es que nos demos cuenta de que cómo Dios ve al campamento santo, cómo Dios ve a la iglesia santa. Y los que pertenecen a la iglesia debemos cuidar de la santidad ¿de quién? De la iglesia. Como los israelitas tenían que cuidar de la santidad y de la consagración del campamento. El elemento de juicio es la separación de lo que no es de Dios para que quede lo que sí es de Dios, lo que sí es santo, lo que sí es consagrado, lo que sí Dios acepta y es agradable. Ese es el elemento de juicio. La iglesia es una morada de Dios, es el reflejo en la tierra de la morada celestial de Dios. Si en el Apocalipsis nos dice que no entrará en la Nueva Jerusalén nada inmundo, ¿qué es lo que debe pasar en la iglesia? Que no debe entrar ¿qué? Nada inmundo. Porque la iglesia debe ser el reflejo en la tierra de la santidad celestial. Y nosotros es nuestra responsabilidad de velar que así sea. Pues también
resulta que no solo es el reflejo de la santidad celestial, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo no veo un cuerpo de Cristo madianita. Yo no lo veo. No hay cabida en la mente para ello. No puede haber. Si el juicio es la separación de lo santo y de lo profano, algo que sucederá en el cumplimiento de los tiempos, cuando todos comparezcamos ante Dios en el día del juicio, cuando Dios pondrá a su derecha a unos y a su izquierda a otros, unos heredarán el reino y otros el lugar del llanto y el crujir de dientes, pues así mismo es la iglesia, separando, igual como vemos en estos capítulos o estos versículos que acabamos de leer, que Israel tenía que purificar todo antes de entrar al campamento con todo lo que trajo, y deberían pasar por procesos de fuego y del agua de purificación. Y esto no es una ficción, es una realidad. Estos textos nos enseñan que la iglesia está en juicio todo el tiempo, separando lo santo, más bien cuidando que lo profano no entre al campamento, que lo del mundo no entre a la iglesia, como lo enseña Dios. Porque Dios mora en el campamento como Cristo mora en la iglesia. Como dice la palabra, la santidad conviene a la casa de Dios. Analicemos lo siguiente, 5 cosas. La primera, en cuestiones de elementos de juicio y de separación del campamento, de lo profano, de lo inmundo, del pecado, de lo santo. Dios se venga de la fornicación de los madianitas por medio de sus hijas cuando ellos entraron al campamento, ¿cierto? Noten que la idea del campamento está en todo. Dios se venga porque por influencia de las madianitas, Cosbi atrajo a Zimri, hijo de Simeón, y la entró en donde, en el campamento, donde se encendió la cólera del Señor, la cual fue aplacada por Fines. Tiene la idea de campamento. Moisés no entra a la tierra prometida porque fue disciplinado al rebelarse contra Dios y no le dio gloria estando él en el campamento, ¿cierto? Tercero, versículo 13 de este capítulo dice: y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. ¿Por qué? Porque el campamento es sagrado. Por eso es que ellos no entraron al campamento. Tuvo que Moisés salir a recibirlos, porque el campamento es santo. Lo que es un tipo y figura de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido y concebido que la iglesia es santa como es santo el campamento. Y cualquier intromisión o profanación de la iglesia es lo mismo que están haciendo los madianitas o lo que hizo Zimri con Cosbi en el campamento. Nosotros no hemos entendido eso. No, los que entraban a la guerra no iban a entrar tan fácil al campamento. Ellos salieron porque si lo entraban lo contaminaban. Lo que da la idea también de que el campamento es santo. Cuarto, los que mataron. Dice, las personas que mataron no podían entrar en el campamento porque el campamento es santo, es consagrado. Debían presentar para sí la ofrenda de purificación, esperar los días reglamentarios, las cosas que vimos en Levítico en cuanto a la purificación.
Quinto, todo lo que podían adquirir como botín de Madián tenían que purificarlo, pues no iban a entrar nada que sea de tela, de pieles o madera que no sea purificado. No pueden entrar nada del campamento que antes no fuese purificado. Que da la idea de que el campamento es consagrado, que el campamento es santo. Por eso el elemento de juicio, de separación. Porque también Dios, cuando juzgue al mundo y haga la separación de los dos pueblos que solamente hay, es la separación de lo santo y de lo profano. Esa es la idea. Y debían purificarlo con las aguas de purificación, que recordamos que era una mezcla de las cenizas del altar con agua, o pasarlo por sacerdotes por el fuego si era metal. Porque todo lo que estaba enseñando es que el campamento es santo, que la iglesia es santa, que no debe haber ningún madianita, porque ¿quién es santo? La iglesia es santa, el cuerpo de Cristo es santo. Que no tenemos inclusive de tener nada de madianita en nuestro corazón, porque somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo, que inclusive tampoco en nuestro corazón, porque somos santos. Así que en estas 5 cosas podemos ver que todo esto simboliza el juicio de Dios para separar lo santo de lo inmundo. Todo esto nos da la idea de consagración, de morada de Dios, de lo que es el campamento y de lo que es la iglesia. Porque así, si usted es un madianita de corazón, y si nosotros fuésemos, porque lo somos, a veces inmundos, nosotros somos los elementos contaminantes de la iglesia del Señor. La iglesia es santa, porque la iglesia es. Entonces, debemos tener una impresión profunda en la mente y el corazón que Dios nos quiere hacer de la iglesia a la cual pertenecemos una iglesia santa. Dios no permitirá que entre un Balaán al cielo. Dios no permitirá que entre nada mundano al su reino. Nosotros debemos saber que si la iglesia es el reflejo del cielo, entonces todo el tiempo debemos hacer un juicio a nosotros mismos, separando el pecado de lo santo. Todo el tiempo es sacar, destruir y cuidar lo que entra en la iglesia de Dios. Somos llamados a cuidar de la santidad de la iglesia y la consagración de la iglesia, empezando, escúcheme bien mi hermano, empezando por su propia vida. Pues campamento no solamente se refiere a la iglesia, obviamente es principal, pero también se refiere a la familia y a cada integrante de la iglesia. Juzgar es sacar el mundo, el pecado de la iglesia. Y ese es uno de los llamados internos del Espíritu Santo a la iglesia. Como conclusión, ¿dónde encontramos la persona de Cristo en el mundo? ¿Dónde encontramos la persona de Cristo en el mundo? ¿En dónde? Muy bien, en la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, es cabeza de ella. Al igual que Dios con la congregación de Israel, es Dios por la iglesia.
igual. Y asimismo es el Hijo por la iglesia. No juzgar, no separar lo santo de lo mundano, y de lo mundano cristiano, porque también toca decir eso. Afecta en extremo la santidad del cuerpo de Cristo, el cual Dios exige. Es porque vemos la iglesia tan afectada y contaminada en el día de hoy como Israel, tan contaminado y tan profanado en el tiempo cuando gobernaban los reyes impíos. Igual. Una condición así es dañina para todos. Pablo escribe en 2 Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. También podemos ver en el capítulo 31 un aporte al tema de los capítulos pasados que tiene que ver con la devoción. Y es lo siguiente: que si la iglesia del Señor, que si el creyente, olvidándose de la santidad de la casa y de la devoción que ella debe expresar, trae los principios del mundo, el mal del mundo, la visión del mundo a la iglesia o a la vida, pues la santidad y la devoción de la iglesia y la personal se diluirán. ¿Estamos buscando devoción? Pues la devoción no la van a tener a menos que saquemos lo inmundo. No la vamos a tener de nuestras vidas. Que más bien todo terminará en una iglesia humanista, una iglesia social, una iglesia chévere, una iglesia que solo piensa en agradar al hombre y hacer la vida cristiana sin lucha, sin cruz, una iglesia que solo mueve sentimientos, una iglesia que agrada al mundo, igualmente en lo personal, pero totalmente contra Dios. Y eso es lo que se ve hoy en nuestra época. Una iglesia así. En el pasaje de Juan capítulo 2 versículos 14 al 17 se cumple en el día de hoy. No pensemos que Cristo está muy contento con la iglesia actual. O tal vez pensemos, tal vez Cristo no esté contento con nuestra iglesia. ¿Ustedes algunos han pensado eso? Tal vez Cristo no esté contento con usted. Porque no pensemos que Dios ha cambiado su noción de santidad. Pensemos bien lo que nuestra conducta merece, tal vez una plaga o unos buenos azotes. Dice el texto que le cité: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de mi casa me consume, porque la casa del Señor es santa. Si Cristo hizo eso con los que vendían y habían convertido la santidad del templo de Dios en un supermercado, en un negocio, afectando la devoción y la santidad del lugar, ¿qué no hará con la iglesia actual, que no solo ha hecho que la iglesia sea un supermercado, sino un concierto, una pirámide de captación de fondos? Ha hecho de la iglesia un banco, una plataforma política, un salón de eventos, inclusive un gimnasio, un lugar de citas y peor, una casa de citas,
un parque de recreación. ¿Qué no hará el Señor entonces? No pensemos nosotros que Dios no está inconforme y con un juicio sobre una iglesia así. ¿Se hizo esto en el templo? ¿Qué no hará con nosotros? ¿Qué no hará con la iglesia de hoy? ¿No se atrevió a pensar qué hará con su vida? Y peor que esto, han hecho de la iglesia el mismísimo mundo. Hay más maldad en las iglesias que lo que hay en el mundo. Se ve de todo: fornicación, adulterio, robo, rapiña, homicidios. Qué tristeza, de verdad. Y es porque la iglesia ha perdido el elemento de juicio que separe lo santo de lo profano, que haga guerra contra los madianitas. Han hecho de la iglesia un lugar de todo tipo de pecado y de inmundicia. ¿Qué no hará contigo, madianita, falso profeta de Balaam? Si disciplinó a Moisés siendo el hombre más manso de la tierra, ¿qué no hará en mí por no darle gloria y por mi rebelión? ¿Qué no hará en mí? ¿Qué no hará en ti? Pues entonces que Cristo haga su azote de cuerdas y saque de su cuerpo, que es la iglesia, toda esa mundicia que ha entrado. Si necesitamos la disciplina de Cristo, claro que sí. Y como creyentes también la necesitamos. Porque no hay otra persona que tenga la autoridad de sacar, como sacó a los vendedores y cambistas, y que después los preguntaron los principales que tenían control de negocio: ¿con qué autoridad hace eso? Pues porque Cristo es el único que tiene la autoridad. Debemos anhelar la disciplina de Cristo. Que Él lo haga, que haga ese tipo de juicio contra nosotros, que saque el madianita de nuestro corazón, que expulse al que llamándose hermano es un fornicario, adúltero, borracho manifiesto, que saque al mentiroso. ¿Y saben qué? Él lo va a hacer, pues Él tiene la autoridad para podar su vid. Y que nosotros hoy no se nos olvide estas palabras salido de su boca: hostigad a los madianitas y también quitad esto de aquí.